Bien, buen día. Hoy es 5 de marzo del año 2024 y varios datos están o van a poder mover el mercado durante esta semana. Jeremy Powell está iniciando en estos momentos su testimonio ante el Congreso de Estados Unidos. 2 días va a durar este testimonio. Y como siempre, las preguntas que más se van a realizar congresistas, es cómo esas políticas que ha realizado la Reserva Federal han afectado, si han afectado o no positivamente la evolución de la economía en Estados Unidos. También cómo va la búsqueda de esa meta de inflación cercana al 3% y la estabilización sobre la meta del 2% para la inflación básica en el largo plazo. Todo lo que ocurra esta semana pues obviamente va a mover esas expectativas frente a la decisión que podría tomar la Reserva Federal en la siguiente reunión. La reunión que viene, que se va a realizar el día 20 de marzo, pues prácticamente está definida por el mercado. Lo que estamos observando aquí son las probabilidades medidas por los contratos de futuros que se negocian en la bolsa de Chicago, y las mismas nos arrojan como resultado que con un 97% de probabilidad las tasas se deberían mantener estables. Esto podría empezar a variar, y aunque este número de 97.05% tal vez no cambie mucho de aquí a 3 días cuando finalice esta reunión entre Jeremy Powell y el Congreso de Estados Unidos, si cualquier pequeña variación o pequeño porcentaje nos va a ayudar a vislumbrar lo que puede ocurrir aquí en la reunión de junio. Miren ustedes que para junio la probabilidad actual de una reducción en las tasas de interés, es decir, que la tasa pase al rango de 5 a 5,25%, está en el 55.8%, y aquí yo creo que es donde deberíamos empezar a mirar el día viernes hacia dónde se mueve esta probabilidad. Es claro que si la probabilidad aumenta, pues lo que vamos a entender es que básicamente el Congreso y Jeremy Powell, digamos, están en un consenso en que las políticas que ha realizado la Reserva Federal desde la crisis del COVID prácticamente a la fecha han sido contundentes y han sido eficientes, y esto permitiría entonces que la Federal pudiera reducir esas tasas de interés. Y básicamente lo que vamos a ir ahí es la lectura del mercado frente a esos comentarios. De manera contraria, si esta probabilidad aumenta, que la pueden consultar en la página de la Bolsa de Chicago, vuelvo y repito, cme.com, podemos ver que si esta probabilidad por alguna razón se desplaza hacia la zona de 5,25-5,50%, la lectura va a ser entonces, y también lo vamos a ver obviamente en la reacción del mercado, en primer lugar, que las políticas no han sido suficientes y consecuentemente podríamos experimentar una alta volatilidad en el mercado de acciones. De hecho, eso es lo que ha venido ocurriendo tal vez estos 3 o 4 días, donde estamos viendo el mercado como muy incierto, un mercado plano, donde los inversionistas tratan como de adivinar qué va a ocurrir en estas reuniones, ¿no? Es imposible, la ciencia cierta lo que va a ocurrir hoy, pero el mejor, digamos, termómetro para mirar las políticas de largo plazo es definitivamente esta herramienta que, vuelvo y repito, está en la página de la Bolsa de Chicago. Otro dato muy importante durante esta semana es todo lo que tiene que ver con desempleo. Se van a dar a conocer los datos de payrolls, jobless claims adicionalmente, y el dato de desempleo, que como se sabe alcanzó 2 picos, digamos, en la historia reciente de Estados Unidos. En el año 2010 el descanso tocar una tasa del 10%, alcanzar los famosos 2 dígitos. Esto se presentó pues después de la crisis del 2008, crisis hipotecaria, que todos conocemos esa historia, y en la historia más reciente, año 2020, la tasa de desempleo alcanzó a tocar ese pico absurdo de 15%. Afortunadamente la tasa se ha venido estabilizando en 3.7, pero lo que yo quería mostrarles aquí, fíjense ustedes que si no se hubiera presentado, digamos, la crisis del COVID de manera hipotética, lo que hubiéramos tenido es desde el año 2018 una tasa de desempleo cercana a los niveles actuales de 3.7%. De hecho, esta semana la expectativa es que se mantenga sobre este nivel. Pareciera ser entonces que los datos
de crecimiento, los datos macro que los hemos analizado ya en el pasado, el Index Surprise publicado por el Citigroup muestra que hay un, digamos, fortalecimiento de los datos macro en Estados Unidos. Pareciera ser que si el desempleo se mantiene sobre estos niveles de 3.7 o por lo menos abajo del 4%, pues no serían niveles preocupantes, lo que nos lleva entonces tal vez a retroceder y ver que definitivamente el dato de inflación es uno de los datos más importantes para el futuro de la política monetaria. Es claro que esos datos, digamos, preliminares o datos pequeños como jobless claims, como los payrolls, pues sí, son importantes, pero lo que yo he percibido en el mercado es que definitivamente variaciones pequeñas o cambios no sustanciales pues no generan mucho ruido en el mercado, tal vez en el mercado intraday sí. Ahora bien, el desempleo per se sí digamos se ha movido de un sector económico a otro. Cuando las personas empiezan a hablar de estas nuevas tecnologías, lo que tienen que ver con inteligencia artificial y que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo y que tenemos que estar preparados, fíjense ustedes que cuando uno mira datos reales, y estos datos lo que están mostrando o lo que estamos viendo aquí es la cantidad de trabajos que se han perdido en diferentes sectores. Por ejemplo, en el sector financiero, si vemos la línea o las barritas de color verde, lo que ha venido ocurriendo más o menos desde el año 2023, ustedes pueden ver es que la barra verde se ha venido ampliando. En otras palabras, quiere decir que el sector financiero ha sido de los sectores que más ha presentado una tendencia clara a la pérdida de trabajos o a que las personas se queden desempleadas. Y fíjense ustedes que no es tal vez como uno lo pensaría de manera inicial, el sector de tecnología. Por el contrario, el sector de tecnología que en el año 2023 alcanzó, digamos, su pico de desempleo, ha venido disminuyendo y aumentando la cantidad de personas que se han reincorporado al sector. El sector industrial, que realmente es el que me llama la atención, donde uno piensa que con todo esto de la automatización, el uso de la robótica en las diferentes industrias, en teoría deberían existir más personas desempleadas, y miren ustedes que definitivamente no. Incluso la tendencia desde octubre del año 2023 muestra que este sector ha venido reclutando más personas. Ahora, ¿a qué se debe o se puede estar presentando o por qué razón se está presentando este fenómeno? O sea, ¿por qué definitivamente el sector que más está llevando personas al desempleo o que se están quedando personas sin trabajo es el sector financiero? ¿Y por qué los sectores que uno pensaría que van a ser más impactados por la inteligencia artificial y uso de las nuevas tecnologías? No, pues bien, esto realmente tiene que ver con la especialización de las diferentes personas para estar preparados y ser apoyados, y es lo que hemos venido diciendo de manera reiterativa, por las nuevas tecnologías. O sea, usted puede ser una persona que esté muy bien preparada, que tenga una muy buena experiencia laboral, pero definitivamente si no incorpora sus conocimientos, el uso o el desarrollo de tecnologías, como viendo que está ocurriendo en todos los sectores de la economía y en todos los, digamos, en todas las áreas de las empresas. Si usted no incorpora y se ayuda de la inteligencia artificial y de otras tecnologías para hacer su trabajo de una manera más eficiente, pues le va a ocurrir eso. En el sector financiero, desafortunadamente, siempre nosotros vimos un bache o un hueco donde habían personas con mucha experiencia, pero eran personas que tenían el manejo de sus políticas, digamos, muy, tal vez manejaban sus inversiones. Bueno, hablo directamente del área de inversiones por la que es la que más conozco, pero uno pensaba que con el solo conocimiento que uno tenía por la experiencia adquirida, con eso ya era suficiente para enfrentarse contra las personas, digamos, nuevas que vienen con una formación netamente tecnológica y artificial. Y lo que ha venido ocurriendo es que definitivamente esas personas pues dejan de agregar valor a las empresas y en algún momento las empresas toman la de retirar de la. Diferente a lo que pasa en el sector de tecnología, donde se ha visto desde, miren ustedes, desde antes, este es como el efecto, pero realmente lo que primero se empezó a observar más o menos en los años 2020 y hacia atrás fue que las personas, y de hecho eso también se vio en China, que las personas se preparaban más. Esa preparación adicional, aprender un nuevo lenguaje, buscar herramientas que le ayuden a uno a mejorar su desempeño, generaron como consecuencia o están generando como consecuencia que esas personas se vuelvan indispensables en sus trabajos y definitivamente hagan una combinación muy exitosa entre uso la inteligencia artificial o nuevas tecnologías para ayudar a mirar.
Lo que veo hacia adelante es que los que quedan en el sector financiero, pues son definitivamente personas que les va a tocar en la gestión de activos, en todas las áreas de activos, manejo patrimonial, banca de inversión, private equity, adquisiciones, todas estas áreas, en la medida en que se ayuden y busquen apoyarse por la inteligencia artificial, definitivamente esto podría. De lo contrario, pues lo que va a ocurrir es un desplazamiento en esta área en particular que, como ustedes ven, parece que en riesgo. En salud, me llama también la atención que está aquí en color morado, no se ve tan grande porque salud, digamos, es un sector que tradicionalmente ha venido siendo muy demandado. Miren ustedes el pico que tuve en el año 2020, pero aquí en salud viendo también es que por el lado, digamos, de los médicos, en lugar de estar luchando contra, están luchando con, se están apoyando de esas nuevas tecnologías para Todos estos cambios son como muy grandes tal vez, pero demuestran que de una manera enfocada y concertada, el uso de las tecnologías conlleva a que las compañías, y aquí lo vemos, compañías del sector tecnológico, hoy en día, tal vez más que antes, continúan aumentando sus patrimonios. Microsoft ya está en market cap de 3 trillones de dólares, y fíjense que están haciendo la tarea, básicamente todas estas compañías del sector tecnológico, donde la que más llama la atención, ustedes saben, durante 2023 y este año 2024, es Nvidia, que adicionalmente pues al desarrollo de microchips para el uso de la inteligencia artificial, bla, 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 también se están dedicando muy fuertemente a el desarrollo de bodegas, si lo puedo llamar así, para que las empresas puedan guardar en la nube. Esto pues con nuevas tecnologías más eficientes, etcétera, que dañan menos el medio ambiente. Y miren también cómo esta compañía ya hoy es más grande que la gigante Saudi. Este cambio, digamos, de quién es el que manda en dónde, también nos pone un poquito en riesgo. El índice Nasdaq, que tiene 100 compañías, hoy en día básicamente el 70% de los ingresos del índice Nasdaq está medido por las compañías que están por 5 o 6 compañías. Eso pone en riesgo la medición del índice desde mi punto de vista, porque evita o no va a favor mejor de lo que es importante en los índices, y es la Diver. En el lado del Standard & Poor's pues las cosas son muy similares. Tenemos los 7 magníficos que básicamente dan la orden o la dirección de todo lo que... La solución desde mi punto de vista es que efectivamente las compañías que están allá abajo de otros sectores pues entren a tecnificar y a utilizar de manera adecuada tecnología. Miren ustedes cómo durante este año, pues aquí tenemos todo lo que tiene que ver con tecnología, estaba ganando el 12%, el mes pasado ganó el 2%, y pues acá tenemos los sectores, digamos, más relevantes durante el año 2024 en lo que tiene que ver en términos de valorización, ¿no? Pues está comunicaciones, está el sector financiero, salud, los sectores que mejor les ha ido. Por el otro lado, tenemos sectores que les había ido muy mal, pues más teniendo en cuenta que la tendencia era clara de evaluación del Standard & Poor's, y tenemos aquí sectores que están rezagados por lo menos hasta el mes de febrero. Está el sector de real estate y está el sector de utility, pero en lo que tiene que ver con el real estate sí me llamó la atención lo que ocurrió. Aquí hay una valorización puntual de todo. No quiero decir con esto que ya exista una oportunidad y que llegamos al fondo de la crisis del sector de real estate, que ha venido de capa caída durante ya varios años, lo puedo decir así, pero sí es una primera señal. La primera señal aquí es que tal vez empecemos a ver algo que ocurrió en el año 2022, que lo vivimos, que llevan mucho tiempo con nosotros, lo recuerdan. Empezamos a ver una interrotación de sector donde se saltaba muy rápido. Por ejemplo, se vendía tecnología y se iba a comprar energía, o se vendía salud y se salía a comprar real estate. Cuando uno empieza a ver que hay un desfasamiento, o que la correlación, digamos, entre los sectores va a cambiar, que es lo que está pasando tal vez aquí, podría entonces determinarse que se ve, o los inversionistas están observando, que hay un exceso de valorización tal vez en algunos sectores, pero no ven una crisis, digamos, de todo el mercado de accionario. Lo que empiezan a buscar entonces, como no ven una crisis aquí por venir, no ven que el mercado se va a caer ni nada, entonces lo que empiezan a hacer los inversionistas en este movimiento, en esta cepa, que podría ser lo que nos está mostrando esta valorización aquí de real estate, es que simplemente se empiecen a mover de un sector
sector a otro. Y que lo que ocurra con el índice Standard & Poor's es que simplemente se mantenga por un par de meses más en esos niveles actuales. Esto sí que es peligroso porque es muy difícil determinar esos flujos de dinero. La única forma para tratar de adivinar a dónde van los flujos grandes es prácticamente día a día empezar a mirar cómo se comportan esos sectores. Existen mapas térmicos y varias páginas web donde se pueden observar esos mapas térmicos que nos muestran la evolución de los diferentes sectores. Esa puede ser una herramienta que ayude para determinar dónde yo puedo sobreponderar mi portafolio y dónde lo puedo subponderar y que no me vaya a resultar, digamos, muy golpeado si el movimiento que sea, teniendo en cuenta que, vuelvo y digo, se podría presentar una variación o un movimiento intersectorial, se llama. Una noticia que llama supremamente la atención es algo que publicamos la semana pasada y la traigo a colación porque fíjense ustedes que, si bien es cierto, se ha hablado mucho de inteligencia artificial en diferentes sectores, particularmente se inició con todo el desarrollo de las vacunas de Moderna para el COVID. Eso fue, yo creo, que lo primero. Y se habló mucho de biotecnología el año pasado. Después salió ChatGPT y digamos que el uso de inteligencia artificial era muy general, ¿no? Como para solucionar problemas A, B, C. Pero no se había empezado a hablar como de puntos específicos y desespecíficos en áreas particulares. Esta noticia que anuncia Microsoft la semana pasada, que si bien es cierto, es algo muy pequeño, porque básicamente, si ustedes observan, el grueso de la noticia es que yo básicamente subo mucha información a un Excel y él lo que va a hacer es, desde el punto de vista financiero, pues sacarme variables o sacarme análisis que hoy en día pues se pueden hacer en un Excel, digamos, con fórmulas, pero básicamente lo que me va a sacar es una varianza, una desviación estándar, una tendencia, ese tipo de cosas me las va a sacar de manera automática, pero si es un punto de inicio para algo que también, de hecho, hoy en día incluso también se puede hacer en Excel, como por ejemplo bajar muchas noticias, que me las organice en orden de prioridad, y esto sí que me va a ayudar porque cuando yo migre o cuando pueda unir todo lo que me sale con un Excel o baje la información de Excel, que ustedes saben se puede bajar de una página web a Excel, y consecuentemente eso me llevaría a un Visual Basic y más adelante lo podría migrar con un C#, tal vez, pues me ayudaría a desarrollar de una manera tal vez un poco básica, pero muy eficiente, que es lo importante acá, muy eficiente, el uso de la inteligencia artificial para enseñarle a un Excel como un Machine Learning, como una previsión, por ejemplo, de resultados corporativos. Y entonces esta herramienta, vuelvo y repito, aunque hasta ahora es muy basiquita, puede ser el punto de inicio de algo bien interesante hacia el futuro, donde incluso Microsoft no sería descabellado que lanzara una herramienta de análisis bien poderosa basada en inteligencia artificial para analizar empresas, que eso lo hemos visto en otras compañías, para analizar resultados corporativos, para prever cambios en mercados accionarios, etcétera. Entonces ese primer paso sí que es bien interesante. Y obviamente lo están haciendo porque ven que hay un mercado importante. Es más, esta noticia sí tiene mucho que ver con esto que vimos anteriormente. Tal vez Microsoft esté mirando aquí una oportunidad de clientes potenciales donde los puedo invitar a no contratar más personas, sino a usar la inteligencia artificial para mí. Entonces esta noticia por esa razón es relevante. Y la última noticia que les quería compartir el día de hoy, pues Bitcoin desde enero ya es otra historia. Ustedes saben, el día de ayer estaba rompiendo la barrera de los $60,000, algo que no se veía hace mucho tiempo, y la capitalización de mercado ya está en 1.35 trillones de dólares. Ahora bien, aquí hay varios puntos positivos, y por supuesto, desde el punto de vista positivo, entra a presentarse o entra a jugar una nueva oportunidad de inversión para todos los institucional, persona natural o el que sea, entra porque ya siendo regulado, pues a través del ETF no tener ese riesgo de contraparte que existía en el pasado, o una potencial quiebra como ocurrió con FTX el año pasado, y tampoco ese problema de estar pensando en que la billetera donde yo tengo el dinero se va a desaparecer. Entonces esto ya cambia el juego totalmente. Lo segundo positivo que veo acá es que al ser un nuevo activo permite que exista una diversificación total de portafolio. No hay en el momento una compañía que entre a jugar parte, digamos, del Standard & Poor's que sea netamente de todo lo que tiene que ver con blockchain. Pero si la tecnología sigue evolucionando, tal vez en algún momento y será ese el punto donde nosotros de manera indirecta muy seguramente entrará ahí. La parte negativa que sigo viendo es que
a la fecha existe cerca del 20% de Bitcoin que están, digamos, desaparecidos. Y puedo decir desaparecidos porque efectivamente no se sabe quién los tiene, no se sabe si existen o no, no se sabe dónde están alojados. Y cuando pues para todos estos desarrollos, digamos, hizo una auditoría y como tratar de ubicar dónde estaban, si estaban en manos de personas naturales, si estaban en algún país o en algún sector, pues hay 20% que no se sabe dónde están ni en manos de quién está. La única solución o la única respuesta tal vez que se me ocurre a mí, que es algo que ya se ha venido discutiendo y tiene que ver mucho con el lavado de activos, es que ese dinero muy seguramente todavía está en manos de grupos terroristas, podría ser, y que en algún momento cómo ese 20% va a involucrarse o cómo se va a incorporar a la parte legal, ¿ya? Y es lo que pasa con todas las economías del mundo, todas tienen un porcentaje de dinero que está en manos de grupos terroristas o al margen de la ley o como los quieran llamar. El problema aquí es que el porcentaje es muy alto, entonces pues no se sabe, no se sabe realmente cómo va a afectar el negado en acciones. Y recordemos que lo que ocurrió en el acto terrorista de las Torres Gemelas el 11 de noviembre, el 11 de septiembre, recuerden ustedes que antes de que ocurriera ese evento, el grupo terrorista que hizo estrellar los aviones compró opciones put sobre el Standard & Poor's y de manera, digamos, indirecta se metió en el mercado para aprovechar ese evento. Ese es el temor mío, para ser un poco más claro. Ese 20% en manos de quién está y en algún momento qué podrían hacer con ese 20%, y entonces si yo invierto en el Bitcoin ahorita, de todas maneras ese riesgo, ¿cómo lo voy a cubrir? Esa es como la parte negativa. Pero pues igual, la gente sigue feliz y está bien porque es un nuevo activo y no hay que ser tan helado. Miren ustedes que esta semana, pues siempre, casi todas las semanas tenemos corporativos, pero aquí hay algo que me llama la atención y es que hay varias compañías del sector retail, al igual que la semana anterior, que entregan resultados. Y les recuerdo, es importante mirar estos resultados corporativos que, si bien es cierto, no son compañías gigantes del Standard & Poor's, son compañías conocidas. Tenemos Target, tenemos Rose, tenemos Victoria's Secret, Costco, aquí había otras, BGS, Burlington's. Son compañías, Gap también está aquí abajo, son compañías que se dedican pues a vender son tiendas minoristas que se dedican pues a vender esos productos al público en general. Porque es importante, les recuerdo, estamos saliendo de la época de invierno, estamos entrando en la primavera y aquí lo que queremos empezar, si las zonas están con ánimos de gastar, viene la época de mitad de año y eso nos va a ayudar a ver la temperatura que existe, cómo está el ambiente de las personas naturales de salir y hacer compras. Claro que nos sirve mucho para todo lo que tiene que ver con el sector de consumo. El mercado sigue estando bien positivo, está bien optimista, incluso con la corrección que estamos viendo en el mercado sigue bien positivo. Este screenshot del CNN Fear and Greed lo de anoche, pero esta madrugada lo vi, estaba igual, 70% de los inversores piensa que el mercado se va a desempeñar muy bien, pero creo yo que el mercado de manera general esta semana, independientemente de todas estas noticias que son relevantes, la mención de las ventas minoristas, el boom del Bitcoin, etcétera, que la gente esté feliz, de todas maneras creo que el driver principal es todo lo que hable Jeremy Powell, y frente a eso pues no tenemos un horario, volatilidad, y lo mejor es esperar al día jueves, donde pues él ya habrá terminado su testimonio y vamos a ver hacia él. El portafolio nuestro pues reaccionó, está con un acumulado para el mes de, con un acumulado en el año del 9.62%, finalizando el mes de febrero. El mes anterior rentamos 2.75. ¿Qué me llama la atención? Miren ustedes que estacionalmente, y incluso creo que lo hablamos a comienzos de febrero, bueno, primero esperamos una rentabilidad negativa porque estadísticamente lo que hemos observado era que en elecciones presidenciales en ustedes generalmente los febreros eran negativos, ¿no? Segundo, que para nuestro caso puntual, el caso puntual de nuestro portafolio, sí pareciera ser que todos los febreros eran negativos, entonces rompemos acá, digamos, esa racha de febreros negativos, 2.75, y como les mencioné, el acumulado de 9.62, que nos arroja como resultado una rentabilidad acumulada desde el año 2019 de 156% frente al 93.05 del Standard & Poor's Total Return. Quiere decir que aquí incluimos dividendos, los dividendos que se le pagan a las acciones del INE. Pues estamos muy por encima de los otros gestores de portafolio. Vamos a ver cómo nos va en el mes de marzo. Y esto es lo que les estoy mostrando. La semana anterior estábamos más o menos en esta zona, ¿no? La habíamos mencionado, 5.100,
que aquí había una zona de congestión importante entre los 5.070 y 5.100. Efectivamente aquí hubo una ruptura muy positiva el 1 de marzo, la ver aquí. Esto es básicamente todo lo que ocurrió o toda la valorización que se presentó nuevamente con Nvidia. Pero miren ustedes que aquí nuevamente, bueno, esta gráfica fue tomada ayer en la tarde, pero lo que realmente está ocurriendo aquí es que vuelve a armarse esta zona de congestión más o menos entre los 5.100 puntos, 5.130, y estamos como en unas escalas, diría yo, donde se destaca lo que pasó. Miren ustedes lo que pasó desde el 22 de febrero al 29 de febrero. Tenemos un mercado totalmente choppy o plano, y lo que detectamos, que ya está clarísimo, es esa variación o cambio entre sectores. Tal vez sea lo que estamos viviendo otra vez, cambios entre sectores. Y aquí créanme que no va a haber una tendencia clara, por lo menos hasta aquí sería muy normal que estuviéramos otra vez luchando entre los 120 tal vez y 160. No hay razón por la cual pensar que va a haber una tendencia clara, a menos de que Jerome Powell mañana en la mañana, porque incluso ni siquiera lo que diga el día de hoy va a pesar, porque mañana podría cambiar su discurso de una manera radical. Pero ya mañana hacia mediodía yo creo que ya es un momento crucial para ver cómo leyó el mercado, digamos, todo lo. Mientras tanto, pues nosotros estamos muy cargados en el sector de tecnología. Nvidia pesa 13.48 actualmente, tenemos el 43% de nuestra portafolio en el sector tecnológico. Después estamos en el sector de salud con 16%, y más adelante el sector de telecomunicaciones, donde Meta pues es uno de los jugadores más relevantes con el 10.7. ¿Cómo les fue el mes pasado? Pues recordemos, 2.75 contra el 5.34. Ustedes ya saben que cuando el mercado es muy plano, nuestro portafolio generalmente en esos movimientos intersectores pues no genera una mayor tracción. Sin embargo, en lo corrido del año, en el último año, últimos 12 meses mejor, tenemos una rentabilidad de 48.57 contra 30.43. Esto es desde el 4 de marzo del 2023 al 4 de marzo del 2024. Y pues aquí están las medidas para su análisis más detallado. Quedan las medidas para que ustedes puedan mirar otras medidas de riesgo. La compañía que más ha ganado, que más ha jugado que más ha ganado en nuestro portafolio, la que más ha aportado, ha sido Nvidia, con el 1.5% de contribución en nuestro portafolio, seguida por AMD y Avango, las tres compañías del sector tecnológico, y las tres tienen que ver con microchips y las tres tienen que ver con inteligencia artificial. Para finalizar, pues recordemos, muchas compañías de retail van a entregar y están entregando semana, Target, Costco, Victoria's Secret, Gap, entre otras. Jerome Powell pues va a estar hablando hoy y mañana, y entre jueves y viernes, datos de desempleo, mucha información. Le recomendamos seguir manteniendo cautela. No hay una visión clara en este momento, por dos razones principales. Simplemente voy a cerrar todo lo que mencioné. Primero, posible movimiento intersectorial. Segundo, el testimonio de Jerome Powell. Esos dos drivers van a estar moviendo el mercado durante esta semana y parte de la siguiente. Les agradezco como siempre su participación en nuestra charla, en nuestro webinar. Nos vemos la próxima semana. Por favor, lean el disclaimer, y les agradezco como siempre unirse.